Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, es el síndrome metabólico. Para entender qué es el síndrome metabólico, lo primero que necesitamos es saber qué es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se presentan al mismo tiempo en una persona, caracterizan un cuadro patológico que está ocurriendo en la persona y en muchas ocasiones estos signos y síntomas tienen diferente etiología, pero estos signos y síntomas van a tener a provocar una misma fisiopatología, es decir, van a llevar a, eh, a un mismo desenlace. En el caso del síndrome metabólico, son un conjunto de trastornos que hacen sinergia cuando se presentan todos, aumentando el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrovasculares y diabetes. En realidad no existe un consenso internacional sobre cuáles son los criterios diagnósticos del síndrome metabólico. En el año de 1998 la Organización Mundial de la Salud da la definición de síndrome metabólico, nombran a este conjunto de trastornos como síndrome metabólico porque antes se manejaban otros nombres como el cuarteto de la muerte, como el síndrome de resistencia a la insulina, en fin. Pero es hasta 1998 cuando la OMS pues nombra al síndrome metabólico, lo define y da unos criterios diagnósticos. Pero con el paso del tiempo, otras organizaciones han modificado estos criterios que daba la OMS para hacerlos más prácticos y más fáciles en la práctica clínica. El ATP3, que es el panel de atención al adulto en Estados Unidos, y la Federación Internacional de Diabetes son otros organismos que han creado criterios diagnósticos que vamos a ver a continuación, pero otras organizaciones más también han creado criterios diagnósticos, pero en este caso no, solo vamos a ver estas tres. La Organización Mundial de la Salud dice que el paciente, para poder ser diagnosticado con síndrome metabólico, requiere de lo siguiente: tener diabetes o una intolerancia a la glucosa o una resistencia a la insulina o una alteración de la glucosa en ayuno y al menos dos de las siguientes características. Una, eh, una relación de cintura-cadera en hombres mayor a 0.9 y en mujeres mayor a 0.85, lo que determinaría que hay en las personas que tengan esta relación de cintura-cadera, tienen una acumulación de tejido adiposo en el abdomen. Por eso se marca este criterio, para determinar si tienen tejido adiposo en el abdomen. Los triglicéridos elevados, arriba de 150 miligramos entre decilitro, o un colesterol HDL, el que se conoce como el colesterol bueno, es el colesterol de alta densidad, eh, menor a 35 miligramos entre decilitro en hombres y menor a 40 en mujeres. Esto implicaría un positivo en este criterio diagnóstico. Una tensión arterial por encima de 140/90, que vendría siendo una hipertensión arterial, y una tasa de excreción de albúmina urinaria mayor a 20 microgramos por minuto o una relación de albúmina creatinina mayor a 30 miligramos por gramo. Entonces, en realidad, pues estos criterios diagnósticos que pueden ser acertados no son muy utilizados en la práctica clínica. Por otro lado, años después, el ATP3 ofrece otros criterios diagnósticos que son los que vemos a continuación, eh, y marca que el paciente, para ser diagnosticado con síndrome metabólico, requiere tener al menos tres de las siguientes características: una obesidad abdominal. El ATP3 marcaba los puntos de corte de cintura en población estadounidense. En este caso estamos viendo los puntos de corte de población mexicana, que son mayor o igual a 90 centímetros en hombres y 80 centímetros en mujeres. También una glucosa en ayuno alterada, es decir,
de 100 o más miligramos por decilitro. No necesariamente son niveles de diabetes, con que ya haya una alteración de la glucosa es suficiente para marcar como positivo el criterio diagnóstico. Una presión arterial sistólica por encima de 130 milímetros de mercurio y diastólica por encima de 85. En este caso vemos que, a diferencia de la Organización Mundial de la Salud, el ATP3 pone puntos de corte de prehipertensión, es decir, no es necesario tener hipertensión para marcar como positivo el criterio diagnóstico de síndrome metabólico. El ATP3 también marca el colesterol HDL, que si está por debajo de 40 en hombres y por debajo de 50 miligramos por decilitro en mujeres, marca como positivo el criterio diagnóstico, y triglicéridos por encima de 150 miligramos por decilitro, pues marcarían como positivo otro criterio diagnóstico. A diferencia de la Organización Mundial de la Salud, el ATP3 marca aparte los triglicéridos y el colesterol. La Organización Mundial de la Salud marca las dislipidemias como juntas, es decir, un paciente que tenga triglicéridos y colesterol elevado en el criterio de la Organización Mundial de la Salud, pues tendría un punto, por así decirlo, y en el ATP3 tendría 2 puntos para considerar el criterio diagnóstico positivo. En el año 2005, la Federación Internacional de Diabetes propone otros criterios diagnósticos que en realidad son los mismos que el ATP3, pero marcando como obesidad abdominal obligatoria. Es decir, la Federación Internacional de Diabetes marca que el paciente debe tener obesidad y al menos 2 de los criterios que acabamos de describir. Esto lo marca la Federación Internacional así porque hay evidencia de que un tejido adiposo aumentado trae como consecuencia la producción excesiva de sustancias que alteran el metabolismo en el organismo. Entonces, la Federación Internacional de Diabetes marca como obligatoria esta obesidad abdominal. En la conferencia científica anual de síndrome metabólico en la Ciudad de México, mencionaron que en el año 2005 la federación marcaba como obligatoria la obesidad, pero que tiempo después lo quitarían. En realidad no he encontrado información sobre si quitaron la obesidad como obligatorio o no. Es probable que sí lo hayan quitado, pero en este caso, como no encontré información, lo marco así. Hace, no sé, unos 6 meses aproximadamente, en un estudio que realizamos en la Ciudad de México, encontramos que los pacientes que, según el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura, estaban normales, es decir, tenían un IMC normal y una circunferencia de cintura normal, en realidad, si les medíamos el porcentaje de grasa corporal por medio de bioimpedancia, tenían porcentajes de grasa corporal muy elevados utilizando los puntos de corte que propuso Gallagher en el año 2010. Entonces, yo considero que esta podría ser una razón por la que la Federación Internacional de Diabetes decide retirar la obesidad abdominal, porque sí es probable que haya personas que no tengan obesidad abdominal, pero que presenten las características del síndrome metabólico o estén cursando el síndrome metabólico. Hace falta más investigación, continuamente se está investigando sobre síndrome metabólico año con año en las conferencias. Aquí en México, la conferencia científica anual de síndrome metabólico es muy importante para mantenernos actualizados sobre el síndrome metabólico y todas esas investigaciones y todos esos nuevos conocimientos que tenemos acerca del síndrome metabólico, que además favorecen a que no solo conozcamos mejor este cuadro, este síndrome, sino que favorecen a que se modifiquen los criterios de diagnóstico conforme vamos conociendo mejor la etiología y la fisiopatología del síndrome metabólico. ¿Qué es lo que ocurre con el tejido adiposo aumentado? El tejido adiposo
no nada más es una reserva de energía en el organismo. El tejido adiposo es un tejido endocrino. El tejido adiposo, cuando se aumenta, cuando es excesivo, empieza a producir, bueno, siempre produce, pero produce cuando está aumentado en manera excesiva, sustancias que promueven un estado de inflamación sistémica. Un aumento de la interleucina 6, un aumento del factor de necrosis tumoral alfa, promueven la inflamación, son sustancias proinflamatorias. Además, cuando el tejido aumenta, se produce una inhibición en la producción de adiponectina, disminuye la producción de adiponectina, y la adiponectina es un antiinflamatorio. Entonces vemos cómo los antiinflamatorios bajan y aumentan los proinflamatorios, provocando este estado de inflamación sistémica. Esta inflamación sistémica a nivel celular lo que provoca es que, por ejemplo, en el endotelio vascular no sea tan sensible a los cambios o a la función de los vasodilatadores y los vasoconstrictores. Esto puede provocar un aumento de la presión arterial. Además, en el endotelio vascular se produce el óxido nítrico, que es un vasodilatador muy importante, y cuando se da este estado de inflamación sistémica, el endotelio disminuye la producción de óxido nítrico, pues originando el aumento de la tensión arterial. Además, el tejido adiposo aumentado tiende a liberar ácidos grasos libres al torrente sanguíneo. Eh, Estos ácidos grasos libres viajan por todo el cuerpo, llegan a todos los órganos, y algo muy curioso es que cuando llegan en exceso al músculo, las células musculares empiezan a dar prioridad a la utilización de estos ácidos grasos libres como fuente de energía, dejando en segundo lugar a la glucosa, lo que produce que haya un aumento de la glucosa sanguínea, y por consiguiente el páncreas va a producir más insulina y las células no le van a hacer caso a la insulina, y este proceso se conoce como resistencia a la insulina. Entonces vemos cómo el tejido adiposo eh, provoca resistencia a la insulina, un aumento de la tensión arterial, pero además, al haber tantos ácidos grasos libres, al haber un aumento de la glucosa y al haber cantidades más grandes de insulina en la sangre, pues se favorece a la producción de triglicéridos. Entonces también vemos como el tejido adiposo aumentado favorece también a la dislipidemia. Y aquí vemos como todos esos criterios diagnósticos de síndrome metabólico que teníamos, pues se cumplen por el tejido adiposo aumentado. Hay que ser conscientes de que el aumento de la tensión arterial o la resistencia a la insulina o las dislipidemias no únicamente se producen por un tejido adiposo aumentado. Podrían haber enfermedades por ahí que no estamos viendo y que producen todos estos signos y síntomas. Es trabajo del personal de salud localizar de manera precisa cuál es el origen de todos estos alteraciones en el metabolismo para corregirlas. Por último, me gustaría mostrarles esta gráfica donde en el color azul vemos las enfermedades que sirven como criterio diagnóstico del síndrome metabólico, y en color rojo vemos otras enfermedades asociadas, y hay muchas más además de las que muestro en esta gráfica. Un estado proinflamatorio, un estado protrombótico, la disfunción endotelial, el hígado graso no alcohólico, la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Todas estas eh, todas estas enfermedades asociadas al síndrome metabólico dan como resultado pues una baja en la calidad de vida de los pacientes. Y además es muy común que cuando se tiene el síndrome metabólico, los eventos cardiovasculares pues sean pues más fuertes, a veces fulminantes.
Además, cuando ocurren, si el paciente sobrevive, hay una mayor probabilidad de que se repitan estos episodios y ahora sí de una manera pues fulminante.